Hola Kevin, ¿Me escuchas? te oigo bien. ¿Cómo estás? Ah, ahí está. Hola, Francisco. Hola Kevin, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Nuestro, nuestro siguiente presentador a nuestro público, o nuestro siguiente expositor es Kevin Schumacher. Kevin es director de CX en HomeKey System. Es el principal UX designer fue principal UX designer de Walt Disney Company. Ha liderado el diseño de aplicaciones y sitios web tanto para el sector de la tecnología, viajes, como para la industria de los medios. Un diseñador de mucho prestigio en Estados Unidos y en varios países de América. Kevin, qué gusto que estés acá para efectos de que la exposición de Kevin, esto lo he visto para el público, para efectos de que la exposición de Kevin pueda ser mucho más fluida, tenemos la Qué participación de un lástima. traductor, de Jorge Márquez, quien ya está conectado con nosotros también. Jorge es un, un, un excelente profesional de la traducción del idioma inglés al español. Jorge, ¿nos escuchas? Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, los dejo, la presentación de Kevin habla sobre experiencias convincentes, cómo generar confianza y presentar casos convincentes para para tu trabajo creativo. Eh, los voy a dejar a ustedes con el público y en la última ronda, en la última parte de la exposición, los acompañaré nuevamente, como han sido todas las charlas, para un poco interactuar con el público. Kevin, muchas gracias. Adelante, adelante con tu presentación. El público está ansioso de escuchar y de ver de ver tu presentación. Y Jorge, quedas adelante con el control de la charla, de la traducción. Adelante. Listo. Gracias. Entonces, You can go ahead. I'll follow you. it's good. Gracias, Jorge. Pero ¿dónde está la presentación aquí? Perdón, ahí está. Gracias. Ok. Hola, mi nombre es Kevin. Voy a presentar en inglés mejor porque mi español no es mi primer idioma y mi amigo Jorge va a ayudarme con mi charla. Ojalá. I'll be happy to do it. So today, we're going to go on a bit of a journey. It's going to be very introspective. We're going to take a deeper look at ourselves and others so we can make a bigger impact as better designers and fellow team members. And so it's not going to be a typical conference bullet point presentation. Buenas tardes. El día de hoy vamos a tomar un viaje en introspectiva y nosotros vamos a tener una oportunidad de ir más profundamente dentro de nosotros mismos y de otros, de manera que podamos tener un mejor y más gran impacto como diseñadores y como miembros de equipos. Esta no va a ser una conferencia típica de puntos por puntos, sino que algo más de corrido y fluido. But for those people who need the little bullet points, here they are. And they are: be truthful. Good usability should relentlessly pursue the truth. Y estos son los puntos que para las personas que desean tener los puntos. Sé honesto, sé objetivo y sé confiable. Be objective. Good usability should win. Our personal bias or ideology should be set aside. Sé objetivo. La buena usabilidad debería ganar. Nuestras personales creencias y nuestras ideologías deben ser puestas a un lado. And be trustworthy. Remember that when people don't trust our results, they will not trust our products. Y seamos confiables. Debemos recordar que cuando la gente no confía en nuestros resultados, ellos no confiarán en nuestros productos. And that last one is the one that I want everyone to make sure to take along with them today. Y la última es la que quiero estar seguro que todo el mundo la recuerde y se la lleve a la casa. Seamos confiables.
Como lo dice G.K. Chesterton, no es fanatismo estar seguro que estás en lo correcto, sino es fanatismo ser incapaz de imaginarnos cómo probablemente podríamos estar equivocados. So, what causes us to be convinced that we were right about something? It's a good question. ¿Qué produce que nosotros estemos convencidos que estamos correctos acerca de algo? Es una buena pregunta. So let's first learn about the concept of dishwa logoi. Vamos a aprender primero sobre el concepto de disuai logoi. And that's the definition is it's a rhetorical exercise intended to help us understand other people in a deeper way. Y esto es un ejercicio que es un ejercicio retórico que tiene la intención de ayudarnos a ganar un entendimiento más profundo de un problema o de la gente alrededor nuestro, poniéndonos en el ángulo opuesto. So our prime responsibility as usability professionals is to understand these issues from every angle. And I'm going to move ahead. We want to make our points to come across as like this guy and not this guy. Nuestra primera responsabilidad en la usabilidad como profesionales debe ser entender los problemas desde todos los ángulos, lo cual nos permitirá tener una relación más razonable de confianza para formar. Y queremos ser como el primer tipo, o sea, como Steve Jobs, y no como el segundo tipo, que en este caso está impresionado por Danny DeVito. So, what we're really talking about is the idea, what's the difference between manipulation and influence? Because when we're talking about trusting things and trusting people, this is a core issue. Entonces, lo que está en juego, los conceptos son el concepto de manipulación y el de influencia, son los conceptos opuestos, y es lo que nos va a permitir ganarnos la confianza de la gente. When we talk about manipulation, we think maybe we're talking about being fooled as opposed to influence, which we often attribute to being inspired. Cuando hablamos de la manipulación, nosotros tendemos a tener la percepción como personas manipuladas de que hemos sido tonteados. Y cuando hablamos de la influencia, tenemos la tendencia a sentirnos inspirados. And manipulation is also, we consider it to be taking away from people, and then influence is to be giving. Tanto así, la manipulación se podría asociar con tomar de las otras personas y la influencia es entregarle a las otras personas. Y también la manipulación se va hacia el vicio y la influencia se va hacia la virtud. Hacia el mal se va la manipulación, obviamente, y la influencia hacia el bien. So, if we relate that, so we have to remember that manipulation is always a shortcut to getting the results we want. But in the long term, it will sow the seeds of mistrust. La manipulación siempre será un atajo para llegar a los resultados que queremos. Sin embargo, en el largo plazo, esto sembrará las semillas de la desconfianza. And so here we have a chart of the green and the red are going to be reused throughout this presentation. So in reference to manipulation and influence, evil and good, that's how I'm going to be using them. Y de aquí en adelante ustedes verán el color entre el rojo y el espectro hacia el verde en que manejamos la manipulación y la influencia de ahora en adelante. Like we have the neutral UX patterns here in the middle, but in reference to something that might be bad or evil, we have dark UX patterns. Los patrones malos, obviamente, oscuros, se van hacia la experiencia de usuarios oscuras o malas. En este caso, la manipulación se podría dar a través de las suscripciones gratis, las típicas suscripciones gratis. Y hacia el otro espectro nos vamos en la influencia, que es buena, obviamente, y los patrones positivos de experiencia de usuarios, como por ejemplo un checkout de single click. Exactamente. You're doing so good, Jorge. Muy bien. Jorge está hablando de todo mi charla sin mi ayuda.
Thank you. So in manipulation and influence, there are many areas of our life that we can see this happening. But I might put it to you, what do you think of this? En este espectro entre la manipulación e influencia en nuestras vidas siempre vamos a tener muchas cosas, pero quería preguntarles, al ver esta imagen, ¿qué ustedes piensan de esto? Facebook, Twitter, en ambos lados del espectro, Google, ¿qué ustedes piensan acerca de esto? ¿No? And here we have Google's mantra that they run their business from. Y este es el mantra por el que Google administra su negocio, no seas malo. And so we can see a clear delineation, and it leaves us uncomfortable with the idea that we don't know which one it is, if it's manipulation or influence. Y aquí podemos ver algo que nosotros percibimos que nos hace sentir incómodos, que no podemos sentir la diferencia entre la manipulación y la influencia que está ejerciendo una compañía o una marca. Especially nowadays. So when I put the question out there, are Twitter, Facebook, and Google on a relentless pursuit of truth? Especialmente hoy en día, la pregunta que cabe es, ¿están Twitter, Facebook y Google en una incansable búsqueda de la verdad? And are we all of us personally, are we on a relentless pursuit of truth? Y si nosotros personalmente estamos en una búsqueda incansable sobre la verdad. And we have to keep in mind the whole truth is generally the ally of virtue. It's the whole truth. A half truth is always the ally of some vice. Y esto, como lo dice G.K. Chesterton, la verdad entera es generalmente aliada de la virtud, pero media verdad es siempre aliada de algo de vicio. So it's difficult to trust ourselves. So it's nearly impossible to trust others. So that's why it makes us uncomfortable, because we have an intuition that we don't always know everything. Si es difícil confiar en nosotros mismos, entonces es casi imposible confiar en otros, porque siempre tenemos esa intuición de que falta algo más que sepamos. So let's look why that is. If we look at this chart, we can see that we start with the unconscious incompetence, where we don't really know anything about anything, but we think we know stuff about things. And then we move our way up to conscious incompetence, where we understand that we don't know it. That comes to the point where we don't actually know. We know that we don't know it. And then the next one is conscious competence, where we're conscious, but we're also able to do something. And then at the top is you're an expert at something. You just do it unconsciously. And we all have things like that we do in life like this. Entonces veamos cómo es que es este asunto de que no podemos confiar en nosotros mismos con esta pirámide. Empezamos desde abajo, en la que nosotros vemos que tenemos una incompetencia inconsciente. No tenemos la habilidad inconscientemente y comenzamos a subir hacia la conciencia que tenemos cierta incompetencia o inhabilidad de hacer algo, y subimos a una conciencia de que somos competentes para alguna actividad específica, y luego hacia la cúspide, que es hacemos una competencia, tenemos una competencia por inconsciencia, que se va por una intuición correcta. And that can be correlated to the Johari window. And I don't know how many people know about this, but in this scenario, in this chart, we can see what is known to us and what is known to others isn't always visible. Those pieces aren't always visible, but they correlate throughout life to move through this movement that you can see here, where we don't know anything about ourselves and other people also don't know, but then we learn about ourselves. And the more that we know about ourselves, the more we're likely to know that other people are also to know that about us. Y esto lo podemos también ejemplificar con la ventana de Johari, que no sé si ustedes lo sepan. Es una ventana, un ejercicio en el que podemos ver los espectros en que es conocido para nosotros y que es conocido para otros. Y muchas veces empezamos desde lo desconocido para nosotros mismos y para otros, y nos movemos hacia el punto ciego en que es algo que no es conocido para mí porque los otros lo ven o lo negamos, y luego vamos hacia lo que no es conocido para los otros
a los otros porque nosotros lo guardamos para nosotros, y a la parte de confianza, que es que todo es conocido sobre mí y para los otros. Great. And so we have this idea of the unknown and the known. And if you think about that, this chart originally had manipulation and influence. You don't trust anything that you feel like you're going to be manipulated by. So that's why the low trust is on that unknown side. And then the high trust is on the side that we know about, and we tend to trust things that we do know about. Y aquí viene el espectro en que está lo desconocido, en el que reflejamos poca confianza, y nos movemos hacia lo conocido, lo que presentamos, lo que mostramos, para tener una alta confianza en el espectro. So here we see what we're trying to achieve is get to the high trust area in all parts of our life. Y lo que tenemos que luchar por encontrar es esa alta calidad de confianza en todos los aspectos de nuestras vidas. So many people probably have seen this, the Dunning-Kruger effect, where we believe we can do something, then we try to do it and realize that we can't really do it very well. And so we start to have this plummeting effect of us realizing that we don't know too much before we finally rest somewhere in the middle about understanding about how to do the things correctly. Quizás algunos de ustedes han escuchado hablar o han visto este diagrama del efecto de Dunning-Kruger, en el cual nosotros, al principio, muchos de nosotros podamos sentirnos muy confiados en hacer algo, y que llega hasta la cúspide del 100% de estupidez, y después nos estrellamos con eso para darnos un solazo, y nos bajamos a la baja confianza, en el espectro de baja confianza, para luego, con algo de experiencia, recuperar algo de confianza, pero no al punto máximo y tampoco a la experticia adecuada. And then here's what that would look like if we were actually realistic about moving through and understanding about ourselves, starting from a low trust to high trust process. Y esto es lo que realísticamente debería lucir, empezando desde la poca confianza, construyendo de a poco hacia la alta confianza y con experiencia, ¿no? So, the learning and knowledge that we have is at the most, but little compared with that of which we are ignorant. So this is just saying, this is Plato telling us what we just saw, basically. ¿Ya? Y lo que tenemos aquí dice, el aprendizaje y el conocimiento que nosotros tenemos es como mucho y por poco comparado con todo aquello que nosotros ignoramos. Es un dicho de Platón que puede ilustrar lo que acabamos de ver. So let's look at the key factors of influence, and I'll go through these quickly because a lot of people probably already know them, but they are these. Y los factores de influencia que tenemos y voy a ir rápidamente a través de esto porque muchos de ustedes seguramente los conocerán, son los siguientes: reciprocidad, compromiso y consistencia, prueba social, autoridad, gusto y escasez. Unidad también. Entonces, now we have a chart where we're able to see where trusting and truth overlay with our beliefs, so that we have in the middle, we have poorly justified beliefs as a result. And then in the middle, once we understand the truth, and when truth and beliefs coincide, we have knowledge. And this is a concept that Plato comes from Plato. So I'm going to borrow it from Plato and apply it toward something more practical. Y esto es un conocimiento de Platón, ¿no? Y que está esquematizado, en el cual cuando la verdad coincide y se intersecta con nuestras creencias, es lo que se forma ahí en el centro del conocimiento, ¿no? Y alrededor de ese conocimiento puede haber creencias verdaderas, pocamente justificadas. Y esto lo estamos tomando de Platón. That's great. So let's apply that now to product design. Entonces apliquemos eso al diseño de producto. So on the left, we have the truth about what we're trying to achieve with the product. On the right, we have the mock-up and prototype that we're trying to build to coincide with the truth.
And then in the middle, we have ongoing testing. And then the final product is the thing that we finally end up with in the middle. En el lado izquierdo tenemos la verdad de lo que nosotros queremos sobre nuestro producto. En el lado derecho tenemos lo que son las maquetas, los prototipos de lo que armamos. Y en la mitad se intersecta lo que es la prueba constante, para poder sacar un producto final. So for time's sake, I think I'm going to move ahead to a couple of different things. Let's see. Let's start here. So let's now apply personality types. Now, mind you, I'm going to apply everything that I've been talking about into one concept at the end. So this also applies. So there's more than one personality, or excuse me, more than two personality types, but these are the two most common that you deal with when you're doing product and design, working with product and design. They are general intelligence and abstract intelligence. Para avanzar con el tema, voy a enfocarme ahora en lo que son tipos de personalidades. Hay muchos tipos de personalidades, pero me voy a basar en estos dos, que son los que reúnen o agrupan los demás. El primero es la inteligencia general y la segunda es la inteligencia abstracta. So I ran an experiment on these personality types. So for my purposes, I chose these two. I largely got a lot of my ideas from this man discussing IQ types because they're related to the personality types that I chose. Yo desarrollé un experimento por mí mismo y para mi ganancia, en el que resultó que estos dos tipos de personalidades son los que más se ajustaban a lo que yo estaba desarrollando. Y esto de aquí lo saqué, lo desarrollé a partir de este tipo, que es Dr. Bruce Charlton, que dice que a pesar que la inteligencia general es usualmente conceptualizada como diferencias en la habilidad cognitiva, el IQ, el coeficiente intelectual, no es solamente acerca de la habilidad, pero sino también acerca de implicaciones en la personalidad. El coeficiente intelectual no es simplemente una habilidad, pero también una disposición. So I took those two personality types and I lined them up with the types of influence and it looks a little bit like this. Entonces, en mi experimento yo alineé esos dos tipos de personalidades con los tipos de influencia y así los alineé. And then I charted them out to look like this. Y los esquematicé de esta forma. And then I ran a test on influence, on how they might be influenced. Y luego hice una prueba en cómo ellos podrían ser influenciados. So you can see different personality types are influenced in different ways using this chart. Entonces tú te vas a dar cuenta cómo diferentes tipos de personalidad pueden ser influenciadas de diferentes formas en este chart. And if you stack them exactly on top of each other, this is what you get. Y si tú los contrapones uno encima del otro, esto es lo que tú obtienes. So, and again, on considering time, I'm going to move ahead. And when you're doing development work, you're trying to take into account convincing people of how why they should trust you. You're constantly trying to move yourself from a low trust point to a high. Entonces, para continuar, cuando tú quieres elevar el nivel de confianza y quieres saber cómo la gente te va a recibir tus ideas o lo que les presentas, tienes que subir poco a poco desde la baja confianza hasta la alta confianza. So in this chart that we see on the screen now, different people are going to respond differently depending on personality type. And so you need to take that into consideration from your low point of trust to your high point of trust, and then utilize different methods to be able to deliver your design, any kind of design or product or engineering problem that you're trying to solve. You should take into consideration that you're trying to get from low point of trust to a high point of trust, and then choose the correct method to deliver that. So
Entonces, cuando tú estás tratando de conseguir algo, tienes que empezar siempre desde el punto más bajo de confianza y tomar en cuenta todos los puntos y los ángulos de distintas personalidades para poder construir a partir de ahí y llegar a donde tú quieres, paso a paso y de a poco, con cada uno de esos. Puede ser desarrollando herramientas para que puedan ser probadas y para construyendo maquetas, probándolas nuevamente, generando nuevas historias para luego llegar hasta la entrega en la alta confianza, que es construir ya maquetas probadas y luego del aseguramiento de la calidad, probarlo nuevamente para reunir nuevamente feedback. And I think the main thing to remember is that if you don't create trust when you deliver these things, going from low to high trust, it will be difficult for people to accept the next time what it is that you're trying to, which is kind of common sense if you think about it. Si tú no creas la confianza cuando tú construyes esto, va a ser difícil para ustedes nuevamente recuperar la confianza en un futuro. Entonces tienen que hacerlo desde de a poco y bien. So and a good way to do that, just on a pragmatic or practical level, is strive. You got to shoot for 100% adoption on everything that you design, but settle for 70% and be prepared to bargain. Y una manera muy buena de hacerlo es luchar por eso. O sea, y tienes que apuntar para disparar al 100% de esa nueva funcionalidad para que luego le pegas al 70%. Tienes que estar preparado para negociar. And then for improvements and additions, shoot for 100% adoption, but settle for 30%. Y en lo que es adiciones o mejoras, dispara al 100%, pero vas seguramente a tener el mínimo de 30% de adopción. And keep in mind that small cumulative improvements on any product make huge differences in usability. Y mantén en mente que cualquier mejora acumulativa, poco a poco va a ser una gran diferencia al final. And so just to sum up, here's our 3 bullet points again, and I'll let Jorge go over them real quick. Y simplemente para resumir, aquí les dejo los puntos que es lo que quiero que ustedes se lleven a partir de esto, que es sé honesto, una buena usabilidad debería buscar incansablemente la verdad, sé objetivo, una buena usabilidad debería ganar, nuestras creencias personales e ideología deben estar puestas a un costado, y sé confiable. Cuando la gente no confía en nuestros resultados, no confiarán en nuestros productos. And finally, truth is sacred. If you tell the truth too often, nobody will believe it. So be careful and treat it like a treasure. Y como lo dice G.K. Chesterton, la verdad es sagrada. Si tú dices la verdad mucho, muy a menudo, nadie te creerá. Entonces, asegúrense de igual decir la verdad. And thank you very much. I'll take some questions now if we still have time. Muchas gracias. Preguntas. There are some preguntas. Hay preguntas. Hay muchas. Ok. Hola. Kevin, por tu excelente exposición. Jorge también, no sé si nos puedes ayudar un minuto con cámara. Bueno, ya se nos fue Jorge, creo. Quiero agradecer la participación de Jorge por haber estado con nosotros en esta exposición y en la traducción de la exposición de Kevin. Vamos a pasar con algunas preguntas. Sí, dice, ¿qué piensas sobre el growth hacking en términos de manipulación versus influencia? Ya lo tradujo Jorge. Adelante, por favor. Kevin. Yes, I think I need a little bit more context to that. So are we saying that... Creo que necesito un poco más de contexto en esa pregunta, pero... Yeah, I think, are we talking in terms of people hacking into, like people breaking into your personal information? That's definitely manipulation. So
Si hablamos de gente metiéndose y tomando información personal tuya, eso es obviamente de manipulación. Yeah, but there can be good hacking that you can do. For instance, reverse engineering products so that you can understand how to build them better. Pero puede haber un buen hacking que comprende, por ejemplo, la ingeniería inversa, en que tomas un producto y lo desarmas para saber cómo es que funciona. So I think the key here is to understand the context of what you're using it for. You're using it for good or evil. Y la clave aquí es saber el contexto y saber si lo que estás usando es para el bien o el mal, y el propósito si es bueno o malo. And ask yourself, am I trying to take a shortcut to get what I want? You might have short-term success, but you're going to ultimately end up with a lack of trust, both in your work and you personally. Si siempre tienes que preguntarte, si tomo un atajo para conseguir y tener ganancias, tengo que ver cuáles serán las consecuencias a largo plazo y en detrimento de la confianza de mis clientes. All right, I guess that's good enough. Does that answer the question? How do we know that I've answered the question actually? ¿Sí respondí la pregunta, Francisco? Sí, por supuesto. Producción, creo que tenemos una segunda pregunta, por favor, si nos la pueden poner en pantalla, creo que es un poco extensa. Jorge, ¿me ayudas con la traducción de Dear esta? Kevin, in Latin America, there is a problem in terms of consumer confidence when making purchases online, even though only 60% of the population on average is not within the financial system. Cash transactions have priority over digital transactions. What do you think the structural difference? I need to put I needed maybe a cup of coffee to answer this question. What do you think is the structural difference of this behavior? Which one do you think is the difference in people in Latin America compared to the United States? And how can you improve the situation to improve confidence? So that is a cultural question. It's not really a usability question. Esta es una pregunta cultural más que nada, no una pregunta de usabilidad. Están preguntando que hay un problema en Latinoamérica sobre la confianza del consumidor cuando hace compras en línea, porque solamente 60% de la población está dentro del sistema financiero y las transacciones con efectivo tienen una prioridad sobre las transacciones digitales. Entonces, lo que está diciendo Kevin es que esto es más una pregunta cultural más que de usabilidad. So the answer, of course, is you have to put into your solution has to be in context to the problem. And in this case, the solution is a cultural solution. La solución tiene que estar en contexto y con el problema. Y en este caso, la solución es cultural. Yeah. So the problem here is that people pay cash and they don't do a lot of online shopping because they have a mistrust of online shopping and it's a cultural reason. And so without getting into the details of what the exact reason culturally, that the answer lies there, is why people mistrust online. Y debemos, para resolver este problema, debemos primero ver cuáles son las causas de ese problema cultural, de por qué la gente desconfía de hacer esas transacciones en línea en comparación con otros países. That's interesting. I will probably, if the person wants to email me this, it's an interesting enough question that I could answer it. Just send me an email. Si la persona que hizo esta pregunta quiere, porque me parece interesante, quiere darle más información, por favor, escríbame a mi correo personal para darle seguimiento. Estupendo. That's a really good question. Ok, muchas gracias. Kevin, ha sido fabulosa tu presentación, tu participación. Do we have any more? Sí, que quiero agradecer muy... ¿No tiene otras preguntas? Por ahora no sé, producción, creo que no tenemos más preguntas en este momento. Sí, Jorge, quiero también agradecerte tu participación para facilitarnos la interacción en este ejercicio. Kevin, quiero expresarte la gratitud de todo el equipo de Experience Day. Sí,
I want to Es express muy gratitude grato to volver. all the Experience Day team. Sí, ok. Oh, Es well, muy it's grato my pleasure. volver a verte y saber que estás bien. Un abrazo fuerte a la distancia, ya hasta Estados Unidos. Espero que próximamente podamos vernos también y que las circunstancias de la pandemia nos permitan también estar en contacto ya más personalmente. Gracias. No sé si, Jorge, si tienes si le pides a Kevin que nos exprese algún comentario final, como para ya terminar la exposición. Do That's you it. want It's me. any final note? Kevin, do you have any final ideas or notes that you want to close this? Oh no, I appreciate that you invited me, and Francisco and I go a long way back. So Muchas gracias por for invitarme. me, it's just a way for me to give back to life. Mi amistad con Francisco tiene una larga data y es una forma de dar a las personas. It's a way for me to give back to Latin America. Es una manera para mí de entregarle a Latinoamérica y de regresar a Latinoamérica. Perfecto. But thank you for inviting me. Okay. Thank you very much, Kevin. Gracias a ti, gracias a Jorge, gracias por estar todos, gracias por estar los dos y compartir con nosotros en esta exposición. Los emplazo de una vez a los dos a que puedan también participar en las próximas ediciones del Experience Day, que esperamos que ya se pueda hacer en formatos presenciales. Les mando un abrazo fuerte a los dos y espero que estén bien. Thank you.